Volvemos con caso Diego Fernández Lima después de que se ha realizado un nuevo pedido y han apuntado fuertemente contra el fiscal por parte de Christian Graf, el principal sospechoso en este caso, y es que el fiscal solicitó nuevamente que se indague a Christian Norberto Graf por los delitos de encubrimiento agravado y de supresión de evidencia. Vimos por aquí un comunicado que sacó la fiscalía hace tan solo unos días atrás, aunque también han hablado los abogados de la defensa de la familia de Fernández Lima, Thomas Brady, Hugo Wardman, han estado hablando en televisión, así que vamos a ir comentando un poco todos los nuevos puntos que han dado a este giro en el caso, porque el fiscal insiste de nuevo en que el hallazgo de los restos óseos del menor, el sospechoso Christian Graf llevó a cabo pues una serie de triquiñuelas destinadas a encubrir que allí habría estado un cuerpo durante más de 40 años. El fiscal lo tiene claro, Christian Graf es culpable, incluso sabe quién pudo haber terminado con la vida de Diego. No dice que él lo haya sido o no hay pruebas para llegar a afirmar dicha cosa. Y luego los abogados defensores del propio Christian, Erika y Martín Díaz, argumentan que la acusación carece de sustento probatorio y denuncian una conducta de animosidad y hostigamiento, así que por lo tanto aseguran que la citación a Graf responde únicamente a una actitud persecutoria o algo así como que los medios de comunicación y la prensa y la gente quieren que se indague respecto a este señor, pero que no hay existencia de pruebas muy concretas. Esto es lo que dicen los abogados defensores de Graf, mientras que por otro lado la familia de Diego Fernández Lima dice todo lo contrario. Vamos a verlo. Un poquito del caso Graf, o mejor dicho, del crimen de Diego Fernández Lima, que ocurrió en los años 80. Sigue dando de qué hablar esta situación porque, bueno, el fiscal está investigando fuerte, está convencido de que puede llevar adelante esta denuncia por encubrimiento, sería en este caso, ¿no? Absolutamente, por encubrimiento, Mariana. El fiscal emite un dictamen. Bueno, este vídeo que estoy viendo aquí yo creo que es nuevo, ¿no? O sea, este vídeo de aquí, en el que se ve a Graf entrando a su casa y demás, creo que no es de los que estaban antes. En el cual dice algunos puntos muy interesantes que, si te parece, los repasamos. Primer punto. Para él, la idea de usar el georradar no es conducente, dice. El georradar era para ver si había algún restos de otra persona en el o más restos del propio Diego Fernández Lima, porque su cuerpo no apareció completo. En el resto del terreno. Exactamente. Él dice que por el trabajo del equipo de antropología forense no es necesario usar el georradar. Mira. También es muy fuerte contra la defensa. Bueno, también podría ser que en este caso, cuando se hiciese lo del georradar, ahí se encontrasen otros huesos o otras partes de los restos de Diego Fernández Lima que diesen alguna nueva pista sobre la mecánica de la muerte, ¿no? También es muy fuerte contra la defensa de Christian Graf, porque dice, no estoy de acuerdo con el sobreseimiento para nada. Lo que ustedes dicen que a Christian Graf lo excluye, para mí es todo lo contrario, lo mete adentro de la escena. Por ejemplo, dice la defensa en su momento, tenemos un montón de testigos que dicen que Christian Graf y Diego Fernández Lima nunca salían juntos, no hacían actividades juntos, a lo que el fiscal responde, me importa muy poco si iban juntos a andar en bicicleta o si se juntaban a comer. Acá lo importante es que iban juntos al colegio. Claro. Esa es la ligazón. Claro, que no era una persona que nunca había visto en su vida, ¿no es cierto? Absolutamente. No, había un vínculo mismo, había un vínculo, más allá de qué hacían después del colegio. Bueno, hablando de esto, del tema del vínculo, que obviamente los abogados defensores de Graf intentan como decir que no, que eso que es mentira, etcétera. Fijaos en esto, esta foto que se filtra por aquí en redes sociales, estaba comentando, es una foto, supongo que hecha por inteligencia artificial, donde se ve a Diego Fernández con la edad que tenía en aquel momento y a su lado Christian Graf. Es una foto que supongo que es falsa, porque esta es la foto de Diego que sale en prácticamente todos los medios, y luego un boceto, o bueno, hecho con inteligencia artificial de cómo sería Graf en aquel momento, una foto entre los dos. Lo que podría haber sido pues un abrazo entre amigos o compañeros de colegio de aquella época. Me llamó muchísimo la atención, la verdad, la fotografía.
aún siendo falsa, obviamente, porque no tenemos fotos de ningún tipo entre los dos, cosa que podría llegar a ayudar a los abogados de la familia de Diego. E incluso se decía que podría llegar a haber un programa de televisión en el que salieron los dos. Suponemos que cuando iban en la misma clase, pero por el momento eso no se ha filtrado, ese programa. Pues habla de que para el fiscal está claro el conocimiento previo que tenía Christian Graf de que enterrado en el jardín estaban los huesos de quien fue su compañero. Y dice también el fiscal, porque los abogados de Diego Fernández Lima piden medidas con respecto al tema de la delimitación del terreno. Vieron que se habló mucho, en la defensa también. Y el fiscal varias veces dice, no hace falta ninguna medida, porque ahí no tenemos duda nosotros. Pero además, aunque hubiera estado en el terreno de al lado, totalmente, sigue teniendo el vínculo Graf, no el del terreno de al lado. No hay ninguna duda. Después dice algo muy interesante, que lo que condena a Graf, ¿no? Digo, uso la palabra condena como que es lo que lo termina por ser una persona investigada a Graf, es la pasividad al momento que le dijeron que aparecieron huesos en su terreno y el silencio posterior. Eso es, para el fiscal, lo más grave de todos. Mirándolo a él declarar y en las entrevistas que ha dado Graf, se lo ve como un tipo tranquilo al hablar, ¿no? Tiene como esa calma rara, ¿no? Totalmente. Como que nada lo saca de su eje. Quizás eso la persona, pero el fiscal tiene experiencia, ¿no? Y te menciono brevemente los puntos que el fiscal dice. Yo creo que estos son los puntos claves por qué Christian Graf sabía que había huesos y es encubridor de esa situación. La generación de explicaciones inverosímiles, ya las conocemos todos. Sí, que había una iglesia, que el camión, que trajo la tierra para la pileta trajo los huesos. Una conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades. El silencio posterior y la ausencia de colaboración, pese a la magnitud del hallazgo, la pasividad demostrada ante tal hallazgo y la absoluta prescindencia de participación a posteriori, ya que durante los 2 primeros meses de investigación nadie se interesó por saber las contingencias del hallazgo. O sea, no se presentó a preguntar qué onda acá, que apareció en mi patio unos huesos. Eso, para el fiscal eso es fundamental para acusarlo. Muy raro. Vamos a hablar con el doctor Tomás Brady, es el abogado de la familia Fernández Lima. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Claro, nosotros también comentamos en alguna ocasión el tema de que los primeros instantes este señor como que estaba viendo a ver qué pasaba, no decía absolutamente nada, era como, bueno, apareció un cuerpo en mi casa, yo doy estas explicaciones y ya está, no existe nada más en contra mía, cuando ahora es todo lo contrario, ¿no? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué cree usted que es fundamental la indagatoria a Graf? ¿Lo piensa? A ver, hemos analizado lo que es el requerimiento de indagatoria que efectuó el fiscal. La verdad que tiene bastante asidero en algunos puntos. Esto, recordemos que fue inicialmente una tarea emprendida a través de un requerimiento que le había hecho el juez previamente, que delimite, encorsete un poco más la maniobra por la cual entendía que debía ser indagado. Entendemos que lo cumplió con ese cometido. Había una cuestión, no sé si se acuerdan, de un famoso árbol, la Santa Rita. Claro, sí, que él había pedido que no se moviera ese árbol de ahí, ¿no? Había hecho mucho hincapié, a pesar de que dicen quienes estaban ahí fueron testigos que el árbol no tenía nada en particular, ¿no? Totalmente. Oye, y hablando de la persona por la cual aparece todo este caso, que fue un familiar de Diego Fernández, no fue el hermano, sino que fue un sobrino. O sea, lo que se dice es que cuando se difundió mediáticamente todo esto de apareció un cuerpo al lado de la casa de Cerati y todo eso, supuestamente fue un sobrino el que sospechó de que el enterrado era su tío, desaparecido hace más de 40 años. Y es ahí cuando obtiene la muestra genética de la madre de Diego, que tiene hoy día 88 años, si no me equivoco, y que al ser cotejada pues dio positivo para esa certera identificación. Pero me pregunto, ¿dónde está ese sobrino? O sea, ¿no salió hablando en televisión en ningún momento? Claro, entonces el juez en su primer despacho estaba en duda si el fiscal quería incorporar eso dentro de lo que era el cuerpo, el soporte fáctico de la imputación. Bueno, ahora a partir de esto el fiscal lo que viene en definitiva a esclarecer es
que todos los hechos del 20 de mayo, que fue un momento del descubrimiento de los restos de Diego Fernández, en adelante debía circunscribirse el hecho, digamos. Esto es para, esto se anticipa el juez en aquella resolución, dice, bueno, para evitar planteos nulificantes por parte de la defensa en casos futuros, se ataja en ese sentido y decide pedirle al fiscal que, digamos, delimite un poco lo que acaba de hacer. ¿Por qué digo esto? Porque en su primer dictamen, en su primera resolución del Ministerio Público, cuando pide esa primera indagatoria, hacía una referencia a que le faltaban. Sí, le faltaban pruebas, pero el fiscal parece que tomó carrera, ¿no? Que dijo, bueno, voy a buscarlas las pruebas. Voy a buscarlas y voy a ampliar. Ahora, doctor, le quería preguntar concretamente, y le pido dejemos de lado los tecnicismos para poder adentrarnos en para mí, el fondo de la cuestión, que tiene que ver, más allá de la muerte de Diego Fernández Lima, para ustedes. ¿Creen que hay más cuerpos en el resto del jardín? ¿O tienen la sospecha de que puede haber más cuerpos en el jardín? Es una pregunta que no tiene una respuesta, en el sentido de no tenemos ningún tipo de certeza con relación a eso. Lo que nosotros, entiendo, Martín, que a lo que apuntabas era a nuestro pedido de medida del georradar. Del georradar, exactamente. A ver, fundamentalmente nuestro cometido es que se reconstruya en su totalidad los... Yo entiendo, la familia dice falta. Un hueso, claro. Falta. O sea, esa era mi pregunta, justamente, doctor. El hecho de que el cuerpo de la víctima no haya aparecido completo, ¿para ustedes es indicador de qué? ¿O podría ser indicador de qué? ¿De que hay otros restos de Fernández Lima en otra parte? ¿Qué hipótesis manejan? La verdad es que hasta que no sepamos en su totalidad y tengamos todos los restos, digamos, es difícil saber a ciencia cierta por dónde están esos restos. Ahora, también un poco el cometido de esa medida era saber si se podía descubrir algún que otro tipo de elemento, de objeto no biológico, decía el cuerpo antropológico forense, que también puede ser algún indicador de momentos previos en donde Diego Fernández había estado y demás. Claro. Ahora, para responder la pregunta, la verdad es que inferimos que tendría que estar en esa locación, lo que en definitiva terminó respondiendo a nuestro requerimiento del Ministerio. Claro, lo que se cree es que el crimen sucede en esa casa y que ahí se entierran esos restos y ahí permanecen durante más de 40 años. O sea, no se cree que haya habido otra ubicación, otra localización en la cual hayan dado muerte a este chico, a Diego Fernández Lima, sino que todo sucede ahí entre unas personas en concreto. Lo matan ahí con unos objetos, un arma blanca supuestamente, y luego incluso intentan descuartizar el cuerpo según las pruebas que podemos llegar a tener, y no lo consiguen o no son capaces de llegar a tal extremo las personas que acaban con la vida de Diego, y terminan por enterrarlo en esa casa hasta que se descubre, ¿no?, el pastel hace unos meses atrás. El Ministerio Público fue que daba por hecho de que ya no se iba a poder, con todo el esfuerzo que se había hecho el rastrillaje de cuerpo antropológico forense, era casi inverosímil o muy poco probable, creo que utilizó la palabra nula, de encontrar más restos. Pero bueno, en definitiva, pero quizás hay otras pruebas enterradas, ¿no? Claro, restos no biológicos. Claro, exactamente. Le agradezco, doctor, toda la información. Estamos siguiendo este caso muy de cerca. Saludamos a la familia, por supuesto, que entendemos está, ¿no?, después de 40 años de buscar a Diego, muy impresionada. Así que apoyamos todo lo que están haciendo. Un poquito le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, realmente sí, es increíble el cómo no buscaron prácticamente nada aquí. Los medios dejaron casi de hablar de este caso, muy poco actualmente. Y es raro también que el presunto sospechoso, en este caso, quiera archivarlo, ¿no? A ver, de hecho, las últimas informaciones extraoficiales que yo he leído es que supuestamente el padre de Christian Graf habría sido militar y que probablemente contaban con algún apoyo
que se debería investigar si estuvo involucrado en algún tipo de otras desapariciones durante el régimen, y es que esta urgencia de archivar rápidamente el caso, a que a Graf le urge deshacerse del mismo, etcétera, resulta bastante llamativo. Estamos intentando ver un poco lo que se dice extraoficialmente, pero cada vez más cerca quizás de saber una verdad del lugar y saber realmente qué pasó con este chico, con Diego Fernández Lima. Continúa la investigación por el asesinato de Diego Fernández. Hay nuevos testimonios que vinculan a Christian Graf, el principal sospechoso. Vamos a hablar ahora de uno de ellos que salió hace unos días atrás y que quizás no se había prestado tanta atención a ese testimonio, y hoy estamos por aquí para rescatarlo. Y también una nueva entrevista que le han hecho al abogado de la defensa, en esta ocasión al abogado de la familia de Diego. Sabemos que están como querellantes ya dentro de la causa, con nuevos abogados. También por otro lado, Christian Graf tiene sus abogados, que son los que han estado hablando más con la prensa quizás. Pero de los abogados de la defensa, por ahora no habíamos tenido prácticamente nada, más que algunos escritos en medios de comunicación. Tenemos que hablar obviamente de Graf, del testimonio de una amiga de la familia de las dos, o sea, de la familia Graf y de la familia Fernández Lima. Así que vamos a ver todo esto en este vídeo, viendo cómo avanza la causa con Hugo Wortmann Joffre, que está detallando las últimas noticias de la causa y explicando los próximos pasos judiciales que va a haber y el rol que van a tener ellos en la querella, en la búsqueda de la justicia y la verdad por la muerte y la desaparición primero de Diego Fernández Lima. Vamos a verlo. Y se intentan establecer. Pues bien, la noticia de último momento es que el juez ha aceptado a la familia de Diego como querellante. Estamos con el doctor Hugo Wortmann Joffre, que es abogado de los Fernández Lima. Doctor Joffre, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Está Diego Cañete allí, perdón. Hola, Buen Diego. día, Guillermo. Así es, estamos con Hugo Wortmann Joffre, quien nos recibe unos minutos para traernos un poco más de claridad, y ahora como abogado representante de la familia de Diego Fernández Lima. Sí, efectivamente, el juez nos ha tenido como parte, hemos recién tenido acceso a la prueba y al expediente y estamos preparando un escrito realizando algunas peticiones. Ajá. Se está escuchando sí. El doctor Doctor, Guillermo. ¿Cómo le va? A ver. Bueno, estos escritos evidentemente en nada también serán públicos, suponemos. Estamos hoy día jueves, mañana viernes. Supongo que habrá también nuevas noticias sobre todo esto. Vamos por el principio, ¿no? El principal sospechoso, que entiendo, sigue siendo Christian Graf. Él afirma que no solo no tenía vínculo con Diego, sino que además dice desconocer cómo llegaron esos restos a su casa. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, él está ejerciendo su derecho de defensa, con lo cual todos los imputados siempre tratan de alejarse de la responsabilidad y de los hechos que lo vinculan a un delito. Así que está en su derecho, es un derecho constitucional, y yo de eso no tengo nada que decir. Es mi responsabilidad y la responsabilidad del fiscal recoger prueba que demuestre que lo que él está diciendo no es cierto. Ajá. En tal caso, y si esto ocurriere, ¿existe la posibilidad de que se reactive esta causa, de que haya condenados, o simplemente es lo que se denomina el juicio o el hecho de llegar a la verdad, pero que nadie pague por el asesinato de Diego? Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que tener claro son los hechos, que todavía, y la prueba que los avalan. Fíjense que la estrategia del fiscal, por ejemplo, ha sido imputar delitos que no están prescriptos, ¿no? Como por ejemplo, el encubrimiento, la obstrucción de la justicia. Claro. Entonces, primero tenemos que tener claros los hechos. Una vez que tengamos claros los hechos, recién podemos pasar a hablar de calificaciones jurídicas y si esas calificaciones jurídicas están prescriptas o no. Claro, pero para el juez la imputación del fiscal de encubrimiento no cumplía, digamos, los requerimientos. Puntualmente dijo que no tenían precisiones de la conducta y el delito. ¿Va a haber una nueva presentación por parte del fiscal en cuanto al sostenimiento de esta figura de encubrimiento? Claro, porque en realidad lo que es el fiscal sostenía el tema del encubrimiento, que estaba claro por parte de Christian Graf, mientras que el juez solicitó nuevas y mejores pruebas, vamos a decir, ¿no? Y por otro lado, lo que os comentaba es que hay un testimonio clave hablando de Christian Graf,
que es el de Silvina Pedro, que es una amiga muy cercana a la familia de Diego, que, bueno, expresó su sorpresa ante lo que serían los últimos acontecimientos y en una entrevista con un medio de comunicación aseguró que no tenía conocimiento de ningún tipo de conflicto previo entre Diego Fernández y Christian Graf. La mujer describía la situación con una incertidumbre total porque apareciese el cuerpo en la casa de este hombre y señalaba que la desaparición de Diego al inicio fue tratada por la policía como una fuga del hogar, o sea que esto complicó la búsqueda en las primeras etapas porque se creía que Diego pues se había ido por mutuo propio, ¿no? Por lo tanto, esta mujer, Silvina, que fue compañera de escuela de Diego Fernández, lo recordaba como un chico amable, que amaba el deporte, que siempre tenía una sonrisa, y luego remarcaba que los padres de la víctima se encontraban en una situación de dolor muy profundo y evitaban consumir noticias sobre el caso para no verse aún más afectados. El testimonio de esta chica resalta que hay un vínculo muy cercano que existe entre las dos familias y la amistad que une a Diego y a Christian desde la infancia. Ojo, esto es clave, ¿eh? Esto que estoy comentando aquí, porque dice que hay un vínculo muy grande entre la familia Graf y la familia Fernández Lima, y que a Diego y a Christian se los une desde la infancia. Amistad que evidentemente ahora ella decía que se veía manchada por la tragedia y porque justamente se encontrasen huesos humanos del chico desaparecido en la propia casa de esta familia donde viven desde hace más de 40 años. 41 que es el tiempo transcurrido desde la desaparición de Diego y la supuesta muerte, mejor dicho, el asesinato de este chico de 16 años en aquel momento. Entonces, lo clave de este testimonio, lo que aquí vemos, lo que se decía antes, lo que pensaba la policía en los primeros instantes de la desaparición, pero también este vínculo tan cercano, tan importante entre Diego y Christian Graf. Prácticamente nadie dijo esto, ni mucho menos Christian en esa entrevista. Christian Norberto Graf dijo que prácticamente ni se acordaba de Diego Fernández. Si realmente se prueba esto, yo creo que sería ya lo último, lo clave, ¿no? Esta persona, este testimonio, yo no lo había visto nunca, pero esto es lo que está asegurando, que había un vínculo muy extremo entre Graf y Diego Fernández. Una amistad enorme que obviamente ahora se veía manchada entre las dos familias. Lo normal es que el fiscal acate el lineamiento que le dicta el juez, que es el director de la instrucción, de alguna manera, por más que el fiscal en este caso la tiene delegada, pero el fiscal tiene la obligación de hacer lugar a la petición del juez y precisar, doctor, la fecha en que comenzó el encubrimiento, la fecha en que cesó el encubrimiento. ¿Y están dadas esas particularidades? El delito que se le está imputando con descripción de la calificación legal, o sea, eso el fiscal lo va a tener que hacer. Bueno. No, doctor, preguntarle por las declaraciones de esta persona, del señalado, yo no sé si nombrarlo, de Graf. Sí, ¿por qué no? Nombrémoslo. Bueno, sí, obvio. De Graf, preguntarle por lo que dijo. ¿No le pareció extraño su relato? Sobre todo después que en el lugar donde encontraron los restos del cuerpo, ponga flores, haga como una especie de jardín. ¿No fue extraño esa maniobra y esa entrevista que no tenía mucha explicación a lo que había sucedido? Bueno, va en la misma línea de lo que les dije antes en relación a que él se está defendiendo, tratando de alejarse de un hecho gravísimo que se le imputa. Entonces está ejerciendo su derecho constitucional de defenderse. Claro. A mí me parece sí que es muy raro que una familia haya vivido 40 años con ese secreto en el jardín de la casa, ¿no? Claro. Me parece que eso evidencia una cierta patología dentro de ese seno familiar, porque se podrían haber mudado, por ejemplo, ustedes saben, este delito, el homicidio, el Código Penal establece que se prescribe la máxima pena, el plazo de prescripción son 12 años. Es decir, si este asesinato ocurrió en el 84,
la prescripción operó en el 96, con Sí. lo cual ellos se podrían haber mudado tranquilamente de esa casa. Sí. Y era el crimen perfecto. Ahora, doctor, Ahora, con referencia a lo que está diciendo, le pregunto si los peritos establecieron que efectivamente los restos óseos fueron enterrados en la casa de los Graf. ¿Por qué? Porque en la nota que él realiza, plagada de contradicciones, en un momento dice, no fue de mi lado, fue del lado de donde se realizó la obra, del lado donde vivía Cerati. En su momento, ¿no? Sí, la casa de Marina no, Olmo. Claro. No, la gente que hizo el trabajo en la casa es gente que tiene una experiencia. Imagínense, Maco Somigliana, que es el director del Centro de Antropología, Sí. trabajó con nosotros en el juicio de los comandantes. Digamos, Claro. es una persona que ha hecho cientos, miles de excavaciones de personas desaparecidas. Entonces, la verdad que ellos en su informe dicen, es primera tumba. O sea, este es el lugar donde lo mataron, Eso es y lo clarísimo. enterraron y nunca más se movió. Ahora, todo Luis, ocurrió ahí. Primera claro, tumba, con lo el cual, encubrimiento primera tumba. permite, la figura de Ocurrió encubrimiento, ahí. permite al fiscal pedir pericias psiquiátricas. Bueno, eso es clave también, ¿no? Primera fosa, primera tumba, como está diciendo aquí el abogado Hugo Worman, básicamente porque si se puede llegar a pensar en las teorías que está sacando la defensa, ¿no? de Christian Graf, diciendo, ¿no? Es que fue alguien cercano de la escuela que vino allí por algún tipo de ajuste en aquel momento con la familia o algo así, y le dejaron allí el muerto de este chico, ¿no? A conciencia, porque sabían que lo conocía de la escuela. Y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Psicológicas para este hombre? Bueno, por supuesto, digamos, el fiscal... Es que es de locos pensar que entraron en la casa, empezaron a cavar allí una tumba, o que incluso lo mataron sin que se diese cuenta absolutamente nadie de la familia de los Graf. O sea, no se dio cuenta absolutamente nadie ese día, o no estaban porque estaban de viaje, no sé, todo eso tendrán que probarlo, pero las teorías que está sacando esta gente, cuanto menos son sospechosas. Digamos, los artículos 26 y 41 del Código Penal justamente permiten hacer un informe socioambiental Claro. para saber justamente cómo funcionó esa familia, cuáles eran los roles. Este hombre también se divorció de una primera mujer, tiene hijos grandes, alguno de los hijos salió a hacer declaraciones, tiene una hermana, o sea, me parece que hay mucha información todavía para Figuras de precisar violencia alguna en sí, imputación, ¿no? sin denuncia en sí, pero un contexto violento. No lo sabemos, La patología a la que usted hizo No sabemos. Yo referencia, lo ¿por único qué la que- diría, doctor? No, yo lo que digo es que me llama la atención el año, ¿no? El año fue el año 84, es el año donde se estaba sustanciando el juicio de los comandantes. Habíamos recuperado la democracia en diciembre del 83. Y había mucha mano de obra desocupada en la Argentina. Acuérdense, estaba la banda de Aníbal Gordo, Claro, gente claro. civiles que habían cooperado con la dictadura. Entonces la violencia era parte de la sociedad argentina en aquel entonces. Entonces yo no sé, esta familia, ese colegio era un colegio todo de repetidores, de gente que venía de grupos familiares bastante disfuncionales. Entonces, bueno, digo, la verdad que ahí hay que investigar, hay que ver bien esa familia, si no tenía alguna vinculación con la violencia, ¿no? Ajá. Porque para ver, digamos, el dato objetivo, el único dato objetivo que tenemos es una familia que acepta como código de silencio vivir durante 41 años con un cadáver Sí. en el fondo de la casa, evidencia alguna patología. No, y sin además, dudas. Y va a Criar ser hijos muy- en ese seno. doctor, acá quienes han ayudado, entienden mucho, han sido los obreros. Pero cuando menos extraño, ¿eh? Mira, el vídeo que sale aquí arriba de Christian Graf, no sé si lo habrán sacado de su Facebook o algo así. Como código. Obviamente sale su familia por aquí atrás y demás. A ver, esto vemos como a los niños y tal. Por ahora creo que obviamente tiene que haber presunción de inocencia, ¿no? Para esta persona, para esta familia, pero sí, lo que dice el abogado es clave. O sea, vivir con un cuerpo allí durante tanto tiempo, resulta es que pues una patología bastante exacerbada, ¿no? También es que mucha gente piensa que ni locos se iban a mudar de allí,
para que lleguen otros y descubran el cuerpo. Bueno, lo que sí nunca se imaginaron es que en la casa al lado iban a terminar demoliendo y demás, y que justo pasase eso, ¿no? Y además había gente diciendo, bueno, es que lo sepultaron al límite de la medianera, quizás pensando si algún día, si en algún momento se descubre algo, podemos decir que viene al lado, que viene del vecino, ¿no? O alguna de estas tonterías que están diciendo ahora. Con los Graf, el famoso bananero. No toquen el bananero, tengan cuidado, que es donde precisamente después encontraron los restos, ¿no? Había como puntos de referencia que ellos bien sabían que había que cuidar y que después, bueno, producto de la obra, llevaron al descubrimiento de los restos del joven, ¿no? De Diego. Por eso es que el fiscal opta por esa imputación. O sea, dice, ahí puede haber un delito vinculado justamente a la obstrucción de la justicia, desviar la prueba que estaba buscando la justicia, y entonces por eso construye la imputación, y el juez le dice, bueno, precíseme en qué fecha fue, dónde comenzó y dónde terminó ese encubrimiento, solamente ese delito, hay otro delito que concurre. Bueno, la verdad que la actitud del juez ha sido correcta, ¿no? Doctor, cuando usted expresó lo de las bandas que quedaron, ¿no? Ya con el readvenimiento de la democracia, dando vueltas por allí, parapoliciales, Aníbal Gordon, que secuestraban, etcétera. ¿La relación coetánea es con el papá en este caso? O sea, ¿habría que investigar la actividad que tenía el padre en la época de la dictadura militar? Yo diría, la familia, si ustedes miran, hay algunos Graf que aparecen, no sé si tienen vinculación o no, dentro de las listas de los casos de lesa humanidad. No sé si son parientes, no sé, todo eso es materia de investigación. Pero ¿por qué con Fernández Lima puntualmente? ¿Por qué ¿Cuál sería el móvil? Claro. Decís. Sí, claro. En el caso de la familia tiene que saber si recibió algún tipo de extorsión. Claro. ¿O no, doctor? No, eso aparentemente eran familias que no tenían trato en el colegio. Eso dijo Cristian. Los chicos. Sí, los chicos... Igual, perdón, para que esto es importante. Es extraño eso. ¿Usted cree que es verdad eso? Sí. Que puede ser verdad. ¿Qué cosa? Que Graf y Diego Fernández Lima no tuvieran relación yendo al mismo colegio y se encuentran los restos allí. No tenían relación de amistad, lo cual no significa que no eran compañeros de sí, que curso. por alguna circunstancia pudo haber ido a la casa. Diego... Pero doctor, escúcheme. En una casa, tenían una afición común a las motos, digamos, pero siguiendo esta línea. Diego, por lo que me cuenta la familia, era un chico deportista, muy deportista, pasaba todo el día en el club excursionista, no le gustaba mucho estudiar y era bastante líder. Este otro Graf, este señor Graf, todo lo contrario, ¿no? Parece ser que no había punto de conexión en la... Sí, el único punto de conexión que recuerdan los hermanos de Diego es la cuestión esta de las motos, la afición por las motos. Claro. Diego, doctor, tenía una motito. Yo esto lo hablé con Javier. Sígame. Bueno, y esto, o sea, los hermanos dicen que sí que compartían afición por las motos, mientras que el señor Graf lo desmiente totalmente. Y esto lo hemos visto en la entrevista de Christian Graf. Él dijo que desmentía por completo, que no sabía de dónde salía esa información, y ahora vemos al abogado de la familia de Diego diciendo esto, que en realidad la familia se acuerda de eso, de que su hermano le gustaban mucho las motos, pero al señor Graf también. Entonces había ahí como un vínculo, ¿no? Y luego el abogado defensor Martín Díaz, de cómo llegó el cuerpo allí y todo eso, habló en un medio de comunicación, que esto sí que lo vamos a sacar hoy, vamos a citarlo, diciendo: si hubiese sabido mi cliente que había allí un cuerpo, no iba a dar su consentimiento libre para que trabajase en aquel lugar. Que obviamente tenemos el testimonio de los obreros que dijeron o señalaron que Graf estuvo allí durante algunos momentos, estaba como nervioso y tal, según lo que sugieren a posteriori, y señaló como varias hipótesis sobre los huesos, diciendo entierros religiosos, había una iglesia allí hace mucho, restos de animales, etcétera. Y todo esto, bueno, el abogado se defendía de que el fiscal aseguraba que podría constituir un encubrimiento bastante agravado lo que estaba haciendo Christian Graf en ese momento. Esta línea, sí, a ver, ayúdenme todos con esta línea, porque es importante esto lo que usted está diciendo. Imagínense, estamos todos acá, todo el equipo de trabajo,
y desaparece una persona. El padre lo busca intensamente, la familia pone carteles en todo el barrio. Siendo uno compañero, ¿no se va a acordar de ese episodio? Eso es muy extraño. La verdad es que esa es la parte donde uno tiene que tomar en consideración que él se está defendiendo, no está diciendo la verdad. La verdad la tenemos que buscar nosotros. Entonces no tenemos que tomar su dicho como, bueno, no sé, se está defendiendo, está tratando de sacarse o está ocultando la algo, responsabilidad doctor. encima. Sí, a ver, doctor. Sí, bueno, por eso que el fiscal habla de encubrimiento. Sí, acá hay que, perdón, ¿no? Sí. Es un caso difícil porque hay que retrotraerse 40, 41 años hacia atrás, en donde los vínculos de una familia probablemente no sean los mismos del presente. ¿A qué me refiero? Que también puede haber gente de afuera, novios, novias, etcétera, que habitaban esa casa asiduamente. ¿Eso está contemplado en el contexto de la investigación? Sí, claro. Ahí por eso es que yo hablaba de un informe socioambiental donde, digamos, la familia sigue viviendo en esa casa. Claro. Incluso hay alguna referencia también a que este señor Graf, el imputado, habría alquilado o explotado la casa que después ocupó Cerati como lugar de eventos, salón de fiestas, una cosa así. Es decir, que en algún momento ¿Pero la familia Graf, ilegalmente? según la hipótesis, el informe, ocuparon las dos casas. O sea que la casa que era de Cerati eran dueños de una y la otra la de atrás la ocupaban. Comercialmente, la de al lado la ocupaban comercialmente. Pero eso todo... Ojo, esto, primera vez que se da esta información. La familia Graf alquilaba también la casa donde vivió luego Cerati. ¿Para qué? O sea, el tema de cosas religiosas y tal, o si lo mezclaban con tema iglesia y tal. Volvemos otra vez a mismas hipótesis que en otros programas, otros casos como lo de Paloma y Josué, ¿no? Que veíamos que los abogados hablaban de crimen religioso, etcétera. Pero todo esto de manera comercial, ¿qué es lo que vendían ahí o qué es lo que hacían en esa casa cuando la alquilaban? Tiene que surgir de un informe. Esto es todo dicho de dicho, tenemos que convertirlo en prueba judicial. Pero usted sostiene, yo me quedé con lo de la mano de obra desocupada postdictadura y una vinculación con el padre. Eso me suena muy fuerte. Entiendo que usted tiene algo de información al respecto como para tirar una hipótesis. No, son hipótesis. El único dato objetivo que tengo es el año de desaparición de Diego, 1984. Claro. Esto es lo único que yo digo. En ese momento estábamos recién recuperando la democracia con una justicia federal en la que yo participé. Yo trabajé con Estracer y con Moreno Campo en el juicio del comandante, con lo cual conozco perfectamente cómo se vivía la justicia federal en aquel momento. Y empezaron a aparecer los secuestros, mano de obra desocupada por robos. Esa gente quedó desocupada. Entonces yo lo que digo es, una familia que logra convivir 41 años con un cadáver en el jardín de la casa, con un acuerdo de silencio total, criar hijos en ese ambiente y todo, bueno, lo vinculo con la violencia que vivía el país en ese momento. Pero no tengo ningún dato preciso, esto no me malinterpreten, que esta familia pueda tener alguna relación con grupo de tarea. No lo tengo, pero es una hipótesis. No, obviamente, porque además es un año bisagra, el 84, veníamos de 7 años de donde el silencio era salud, ¿se acuerda del dicho? El silencio es salud, en donde todavía, mejor no hablemos de ciertas cosas y donde muchas cuestiones de gente que desaparece. A ver, también el abogado no puede hablar de ciertas cosas o decir esto no es una hipótesis, sino que esto es lo que pasó en realidad, más que nada porque hace 2 días que está dentro de la causa este señor, ¿no? Y tiene como dichos de aquí, de allá, este vecino dice esto, esta persona dice otra cosa. También la llamada al 911 no se volvió a hablar de ella, pero ese anónimo que sale a mí me parece bastante raro, bastante como si supiese que lo que iba a pasar o de quién eran los restos o que supiese prácticamente todo. Parecía, allí en el límite, con la llegada de la democracia, estaba relacionada a sectas, barriales, etcétera, y a lo mejor no a esto que usted dice, en donde se abren otras ventanas. Interesante en el contexto del drama. Incluso yo decía, ese colegio, por ejemplo,
no sé si tuvo desaparecidos, por ejemplo, un colegio de repetidores, no sé si tuvo centro de estudiantes, no sé nada. Entonces todo eso, digamos, capaz que ya el cuerpo docente, los directores sabían que había habido desaparecidos adentro del colegio y cómo había reaccionado esa comunidad educativa frente a esa situación, si la familia Graf había de alguna manera vivido ese periodo. No, bueno, la verdad es que todo eso es materia de investigación. Última pregunta, que seguramente... Hombre, y ojalá también esto no se hubiese rescatado a día de hoy. Los restos no se hubiesen encontrado hace unos meses, sino que se hubiesen encontrado hace 40 años. Ahí estaríamos hablando de otra cosa y la investigación sería de otra manera, porque fíjate que ahora preguntas que tendrían que estar contestadísimas ya, de lo que está diciendo el abogado Hugo Wortmann, no están contestadas ni creo que se vayan a contestar nunca, más que nada por el tiempo que ha pasado. El tiempo que pasa, la verdad que está huyendo. Seguramente se la hizo la familia de Diego. Doctor, vamos a llegar a la verdad. Yo creo que la verdad se va a saber, porque es muy difícil que en un crimen de esta naturaleza los silencios no se quiebren en algún momento luego de 41 años, ¿no? Me parece que, fíjense que todavía tenemos cientos de personas desaparecidas en la Argentina y no sabemos dónde están. Sí, pero yo confío que el trabajo que hacen las madres y todo, digamos, se sigue, todo el tiempo se están apareciendo nietos de la dictadura, aparecen huellas. Entonces digo, me parece que esto se va a saber. ¿Cuándo? No lo sé. Pero... Bueno, más que nada también veo que el abogado piensa que se va a saber la verdad de este caso. Yo creo que gracias también a la presión mediática, o sea, que lo tengamos aquí hablando en este medio de comunicación, en el otro, en América, en A24, no sé, creo que todo eso genera una controversia enorme. Veo muchísima gente que nos comenta que sigue este caso, primero desde Argentina, sí, desde España también, pero desde Portugal, desde Brasil, México, desde todas las partes del mundo, bueno, desde muchas, mejor dicho, están siguiendo este caso y están queriendo llegar hasta la verdad. Entonces creo que ahí hay un punto bastante importante por parte de los medios de comunicación, el mediatismo que coge el caso y que no prescriba mediáticamente. Sí judicialmente, en alguna parte, pero no mediáticamente, y es lo que estamos intentando también.